Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, nalazimo se sada već u drugome ahora ya estamos en la segunda parte del tiempo del Adviento. danas smo slušali početak. Hoy escuchamos el comienzo del Evangelio según San Mateo. Mi znamo da svaki Nosotros sabemos que cada evangelista tiene un símbolo suyo. upravo Mateja simbol Precisamente el Mateo lo simboliza el personaje humano, porque Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesucristo, como él dice, hijo de David, hijo de Abraham. ovdje se želi reći Aquí se quiere decir de qué manera Jesús entra a nuestra historia humana. to je Božji plan Eso es el plan de Dios desde Isusov siempre. i ulazak La venida de Jesús y la entrada a nuestra historia humana no ocurrió por casualidad. Isus također ne Jesús tampoco entra a la historia humana sin saber quiénes son aquellos que venían antes de él. ovdje se pokazuje Aquí se muestra también una gran amplitud de Dios. ljude koji Aquí vemos a los hombres možemo reći ostali que idujući primjer que dejaron un ejemplo tan asombroso de la vida. Un personaje como Abraham, al que se llama el padre de muchos pueblos y también el padre de nuestra fe. kažu ne samo Lo dicen de Abraham no solamente los cristianos, sino también los que pertenecen a otras religiones como judaísmo y también islam. Todos de una manera lo consideran el ejemplo de la fe y cómo debería ser un creyente. možemo reći bio moćan u Podemos decir que Abraham era fuerte en su fe, incluso cuando eso fue difícil. to se kaže Por eso se dice en el Nuevo Testamento que Abraham radi protiv svake nade creyó en la esperanza contra toda la esperanza, i odbacio cuando quizás todos kao nešto otros en su lugar ponekada i se rendirían y rechazarían la palabra de Dios como algo imposible. Pero Abraham sabía muy bien que aquello que Dios promete, Él también lo va a cumplir. ¿Cómo? kao Abrahamu Si eso es desconocido como él, Abraham, como un fiel de Dios, seguramente es conocido a Dios. Y por eso acepta incluso lo más difícil, el sacrificio de su propio hijo. nazove Y por eso fue premiado con el título el Padre de la Fe, que con él se bendicen muchos pueblos. Pero aparte de Abraham y esos personajes buenos y sublimes, también aquí encontramos otros personajes que no llevaban una vida muy ejemplar. žena, bludnica i sve También habían mujeres adúlteras y muchas otras. Pero eso también muestra qué grande es el poder de Dios y qué grande es su amor, que Él cuenta con cada corazón. koga ne odbacio Él no rechaza a nadie. ga postoji Y tampoco existen para Dios los hombres que sobran. postoji ne Y no existen para Dios tampoco algo que sería imposible. bit je tih ljudi Así que su oni vidjeli i gledali i pronašli Boga. esos hombres encontraron a Dios en el poder de su palabra y por eso estaban dispuestos a hacer todo lo que Dios ponía ante ellos. I oni su dakle tu ne Ellos están allí no por casualidad, sino braće i sestre porque fueron elegidos por Dios. Queridos hermanos y hermanas, al final de esta genealogía encontramos a San José, que el Evangelio llama un hombre justo y santo. Precisamente en la solemnidad de la Santísima, de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, este año en Vaticano se abrió el año de San José. Él se nos pone como un ejemplo de la vida santa, el que toda su vida dedicó a la Bienaventurada Virgen María y a aquel que ella dio a luz a este mundo, a Jesucristo, nuestro Salvador divino. draga braće i sestre već Queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría sentirse zato parte de la familia de Dios. Por eso esto es un gran mensaje para nosotros los cristianos y los hombres de nuestro tiempo, que no nos sintamos nunca
que somos el fruto de una casualidad, sino que estamos aquí por voluntad de Dios, por su plan, por su proyecto y su amor creador. A veces puede pasar que quizás alguien de nosotros también ha experimentado que sus padres le dijeron que no fue deseado y que entonces uno tiene un complejo o incluso el odio a sus propios padres. No hagamos eso. Es importante saber que incluso si nadie nos quiere, si todos nos abandonan, que Dios nunca nos abandonará. ¿Acaso no mostró Dios precisamente con este acto suyo, enviando a Jesucristo, su palabra eterna, vistiéndolo de la forma humana? ¿Cuánto le importa el hombre? Es más, el libro de la sabiduría también testimonia que Dios amó a toda la criatura y que no creó a nada sin amarlo, porque si no hubiera amado, ¿cómo lo crearía? ¿Cómo entonces no amar al hombre que es su imagen en este mundo? Solo es una gran cuestión, hermanos y hermanas, a nosotros los fieles y a nosotros los cristianos. Si nosotros intentamos con nuestra vida realmente enseñar que somos la imagen digna de Dios en este mundo, en todo esto vemos qué grande es el cuidado de Dios de este mundo, qué paciente es también con aquellos que pecan, que fallan, que van por varios caminos de su vida. Dios es tan atento que nos llama a todos a su brazo paternal y nos invita a nuestra unión humana y de fieles. ¿Por qué entonces nosotros los hombres a veces nos comportamos así con los demás, como si fueran algunos menos importantes y otros más importantes, como si fueran algunos secundarios o no importantes? Para Dios no existen los no importantes. Dios ha planeado para cada uno la salvación y la eterna felicidad. ¿Por qué entonces nosotros, hermanos, como sus representantes en este mundo, rechazamos su salvación? O a veces nos comportamos así, como si Dios no viera nada, como si no oyera nada, como si estuviera lejos, ausente de nuestra realidad humana y ausente de nuestra historia humana. ¿Acaso Dios ya no ha dicho a través del profeta Isaías: incluso si tu padre y madre te olvidan y abandonan, yo nunca te olvidaré? ¿Acaso Jesús no fue anunciado como Emmanuel? Y esa palabra significa Dios con nosotros. ¿Cómo entonces nosotros a veces pensamos que Él está ausente, que nos ha olvidado o que nos ha abandonado? Quizás esto a veces es una ayuda a nosotros, que estamos agobiados por las preocupaciones terrenas, de una manera deshacernos de Dios y de nuestra responsabilidad y misión en este mundo y para este mundo. Quizás es más fácil así. Cuando no hay Dios, quizás a veces está más fácil hacer lo que queremos. Precisamente por eso, queridos hermanos y hermanas, no olvidemos, Dios está cerca. Él busca, Él quiere que nosotros también, con nuestro corazón, con nuestra actuación humana, con nuestro amor cristiano, mostremos y enseñemos que estamos cerca unos de otros, que no tengamos miedo de la cercanía humana, que no tengamos miedo de la responsabilidad para este mundo, que lo hagamos más noble y mejor, porque precisamente y solamente en un mundo así viene Jesucristo. Hace poco escuchamos el Evangelio cuando Jesús habla sobre el último juicio. ¿Y qué es lo que dice? Para aquellos que hicieron algo a los más pequeños, venid los benditos de mi Padre, porque todo lo que habéis hecho a ellos, habéis hecho a mí. Y aquellos que no hacen, que escapan del hombre, de la responsabilidad humana, dice: apartaos, malditos, porque no habéis hecho algo a los más pequeños. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es allí donde vemos dónde está nuestra felicidad
y desgracia, dónde está nuestra bendición y nuestra perdición. Precisamente en eso, si hacemos o no hacemos, si mostramos que creemos a Dios y su palabra o no creemos. Una imagen también que es muy importante para recordar en nuestra vida de creyentes. Sabéis que en cada Santa Misa el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y según la regla litúrgica se dice que la hostia no se eleva demasiado alto, sino al contrario, un poco más abajo. ¿Por qué? Porque precisamente Juan el Bautista mostró con la mano, apuntó con la mano a Jesús, que viene como el Salvador, y dijo: aquí está el Cordero de Dios, que está con nosotros, aquí en medio de nosotros, cerca, que se nos ofrece como el Salvador, que ha venido a este mundo, que nos ha consolado, fortalecido, que tenía compasión con nosotros, que quiso llevarnos al Padre, que quiso que abriéramos nuestro corazón, no solamente a aquellos que consideramos prójimos o de cuales tenemos algún beneficio, sino a cada hombre. Por eso, el corazón cristiano es el corazón abierto a cada hombre y a todo el mundo. Y por eso nosotros también podemos ser dignos de la cercanía de Dios. Y por eso vemos, porque es importante esta genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, para que se vea que Él era uno de nosotros, que ha entrado en nuestra historia humana y nuestro cuerpo humano, no santo, no perfecto, no noble, y precisamente con una meta para hacerla noble y perfecta. Y precisamente por eso, llamando también a nosotros que nos incluyamos en su vida, en escuchar su palabra, en aceptar sus obras, en la lucha contra todo mal e injusticia, para que con nuestra justicia, misericordia y nuestro gran corazón y amor arreglemos y consagramos este mundo, que lo hagamos un lugar más bello para vivir, que nos libremos de todo miedo y al final, para nuestra vida, nuestra aceptación, nuestro corazón abierto a Jesucristo y su venida. Y al final que podamos recibir la eterna bendición y el premio de todo, la vida eterna en el cielo. Amén.